Ñañita, la vez pasada que conversamos, me dijiste que eras de Iquitos, ¿cierto? ¿De qué parte de Iquitos? Ah, no, tu familia de Iquitos, ¿cierto? Sí, yo soy limeña, pero mi abuelo paterno es de Iquitos, sí. ¿Y de dónde nace, de dónde viene, a quién le heredaste esa coquetería, esa manera de me miras y me desnudo, yo me siento desnudo ante tanta, esa mirada tan penetrante? Sí, sí, efectivamente de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre muy coqueto. ¿Ah, sí? Sí, así conquistó a mi abuela. Y le hizo 5 hijos. ¡Wow! Tú todavía no tienes bebés. No, aún no, pero por ahí que de repente me animo el año que entra. ¿El año que entra? El año que entra, en el 2022 de repente. Ay, el 22 me creo, mejor número par, porque el anterior par ha sido malísimo. ¿Y en tu familia hay de repente familia que ha sido gemelitos, mellicitos, algo? No, 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 pero me encantaría, sí. Imagínate dos mujercitas así de bellas como ella, coquetonas, niñitas así correteando por todos lados. Sería genial y lindo, sí, definitivamente. Pero Si tuvieses, si tuvieses tú contarme un pasaje de tu niñez muy bonito, ¿cuál sería? las plantas, las flores, el campo. Ah, Mi ¿te abuela gusta? es cusqueña, mi abuela es cusqueña, sí, y las comidas, todo lo que lo relacionado con la naturaleza. De razón eres su engreída de Pili, como ella también como es cusqueña y como ahora falta que nuestra amiga la engreída de don Alejandro también sea de Guarochirí por ahí, ¿no? De repente, claro, por De eso. repente es vecina de Larao, no sé. Sí. Si tuvieses, como te decía, en este momento me cuentas todo lo que tiene que ver con naturaleza. ¿Tú has estado en el Cusco ya? Claro, conozco el Cusco, es hermoso. ¿Qué es lo que más te gusta de Cusco? Todo, 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 todo. Aparte del Machu Picchu. La comida, definitivamente la comida. Y las personas, su gente son muy buenos, muy lindos, muy, muy, muy solidarios. Muy Yo lindos. creo que los peruanos, en realidad los provincianos, tenemos eso, ¿no? De solidarios, amigueros, conversadores, y sobre todo cuando llega gente extraña, somos de darle mucha atención para que regresen a nuestra tierra. Sí, y la verdad yo tengo la gracia de poder conocer Cusco y también la selva. Entonces tengo una mezcla ahí bien, bien bonita porque mi abuela era cusqueña y mi abuelo era de la selva. Entonces ahí la mezcla. Imagínate esa mezcla, ¿no? El abuelo se ha ido desde la selva, todo calentón, hasta el Cusco, que hay un poquito de frío, y ha inyectado por ahí su vitalidad, ¿no? Sí. 5 hijos. 5 hijos, sí, 5 hijos. ¿Tú cuántos hijos te gustaría tener? 2, Nada más. una parejita, sí. Pero bastante ensayo. Sí, sí. Ah, porque 2 hijos no es casi nada. 2, pero con bastante ensayo. ¿Y a qué edad te gustaría o has pensado que podrías ya tú pensar en casarte o quizás en tener hijos? No sé. Yo creo que no hay una edad para eso, ¿no? Si llega la persona ideal, pues bienvenido. Y sí, sí, sí anhelo casarme y tener familia, sí. Sí. Y dime, y yo me imagino con la belleza y lo coqueta que eres, habrás recibido muchísimos piropos. ¿Te acuerdas uno? Sí, uno muy malcriado, pero Dilo, dilo, dilo. Yo le pongo pito, por favor, pero dilo. quisiera ser sartén. ¿Para que me fría los huevos, algo así? Sí, no, es demasiado Eso ya no es fuerte. piropo, ya. Ese es un deseo insano, pero buen deseo, ¿ah? Me dijeron quisiera ser tu calzón para que estar entre tus nalgas. Qué buena, qué buena. Yo quisiera ser ginecólogo, dijo un amigo. ¿Para qué? Para jugar donde otros trabajan. ¿Cómo va a ser eso, no? Ya, esa profesión no es buena. No, definitivamente. Pero sí, pues todos los halagos que sean bonitos y con educación, pues No, y a sí. veces hay halagos un poquito fuertes, pero lo dicen con una gracia que en vez de molestarte te hacen reír, ¿no? Sí, sí, causa risa, ¿no? En vez de enojo. ¿Te ha sucedido que tu alegría, tu espontaneidad, tu coquetería te ha jugado una mala pasada? Porque a veces algunos caballeros creen que porque le ríen ya son dueños tuyos o que o tú los quieres, ¿no? Sí me ha pasado, pero considero que soy una mujer muy espontánea, pero a la vez también de carácter fuerte. Ah, eso es muy importante. Sí, entonces cuando yo veo que hay una cierta falta de respeto hacia mi persona, yo ya pongo una cara de pocos amigos que eso sí... No cambies, por favor. No, no quiero ver esa parte. No dejemos ese lado hoy día. Sigamos con la parte dulce. Bueno, sí, pero sí. Me decías la vez pasada que conversamos que tu primer beso un poco tarde. ¿Por qué tan tarde? 18 creo que me dijiste. 19. Porque mi mamá es muy sobreprotectora, demasiado. Bueno, y está bien, pues, porque gracias a eso es que soy una mujer, seré espontánea y todo, pero tengo muchos valores. No, y eso es importante porque eso te da la base para tú saber, como se dice, ¿no? Hasta dónde uno puede... Porque dice que el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Lo permite, exacto. El hombre propone y la mujer dispone, así es, pues. Oye, ñaña, y si tuvieses que revelarme un secreto,
¿Cuál sería, por ejemplo? Tengo muchos secretos. No. ¿no? ¿Ahora cómo estás? Pudo. Pero no te vayas muy allá, porque te estás yendo. Yo me acerco y tú te vas. El distanciamiento. No, además, cuenta que tú eres la cocona y yo soy el chivé. Ah, ya, bueno. ¿Ya? O Entonces, si más tú quieres la pegadito. cocona y yo soy el chorizo. Bueno, ¿cuál era tu pregunta? ¿Estás sola? Sola, pero no mal acompañada, no mal Solterita. entendida. Sí, soltera, soy soltera. Te pregunté la vez pasada, pero no te pregunté los detalles. ¿Cómo tiene que ser aparte de cariñoso, fiel y todo lo demás? Que sea alto. ¿1,85 está bien? Claro, tiene que ser alto con manos grandes, definitivamente. Van 2, ¿qué más? Patón, que calce 45. 44, ¿alcanza? 44. Ah, ya, 44. Van 3, ¿qué más? Bueno, y que sea pelado. Me corto mañana el cabello, caracho. Porque otras cosas no se puede. Pero mañana. Y saca el agua también. Ah, también, mira, uy, Dios mío. Vamos con preguntitas. Yo te digo una palabra y me dices lo primero que se te ocurre. Ok. Cusco, Maravilla, Iquitos, candela, beso, pasión, plato favorito. tacacho con cecina. ¿Qué es lo que más te gusta de un caballero? Su sencillez y humildad, ¿Qué es lo que más te gusta de una mujer? la belleza del corazón, ¿Qué es lo que odias de una mujer? la soberbia, ¿De un hombre? el engaño y la falsedad. ¿Tu primera vez? Nervios. No, en el escenario me refiero. Au, también. Au, también. Au, también. ¡Por favor! ¡Ah! También, dice. Ah, tú estabas hablando del otro. Sí, yo estaba hablando de lo otro, pues, pero nervios en ambos casos, sí. Ah, ya. Dije, pucha, yo le estaba hablando del escenario y ella me estaba hablando del cachiscanchis. Oye, ¿has bailado el cachiscanchis? Es un guay, Sí, claro, he bailado el canchis canchis. ¿no? Ah, ya. Tu cita ideal. En el mar, ¿Arriba Con la o, naturaleza. ¿Arriba o abajo? arriba, pero yo. Yo, pues, arriba, en el escenario, claro. No, pues abajo no vas a bailar, pues, ¿no? También se puede. No, me refería a lo otro. ¿A cuál otro? A lo que te equivocaste hace un rato que dijiste Arriba, nervios. Arriba, Ah, ya. arriba. ¿A la derecha o a la izquierda? Ambos lados. ¿Te gusta para allá o te gusta para acá? Más para acá, más para acá. ya. Más Está pa' bien, casito. más cerquita. Más para casito. ¿En qué momento eres seria? Cuando siento que transgreden los valores que yo tengo. Eso. Estamos bien entonces hasta ahorita. A ver, ¿tu primer enamorado a qué edad? A los 19 también, sí. ¿Cómo se llamaba él? Arturo. Pero no me digas que se iba al ejército y decía Arturo. Sí, descubrí que sí, por eso que lo dejé. Es así de las vías pilas, ¿sabes? Le encuentra toda la respuesta. Ñañita, de verdad te agradezco mucho que me permitieras un poquito entrar a tu vida, a jugar, a conversar. Vas a tener de verdad una carrera de lo más exitosa, no solamente porque estás bajo la tutela de don Alejandro y como engreída de Pili, sino porque precisamente las chicas que son espontáneas, las chicas que son así naturales, las chicas que son extrovertidas, capturan no solamente la atención de personas X, sino también de un público que está ávido por conocer a nuevas chicas, a nuevos personajes, a nuevos cantantes, nuevas bailarinas. Y haz como te dije, Pili, no te quedes en el baile. No. Intenta algo más, aunque sea sé costurera, para que Sí, te hagas tu vestuario. definitivamente hay que reinventarse y seguir para adelante. Y además que el maestro Alejandro es un mentor, definitivamente. Sí, He aprendido desde el día 1 que yo llegué a la agrupación. Me contó que llegaste tarde. Sí, llegué tarde, definitivamente, por eso soy súper tardona, pero gracias al maestro Alejandro yo he aprendido a levantarme más temprano y a, como dicen, ¿no? Dios ayuda al que madruga. No, y no solamente Dios ayuda al que madruga, también Dios ayuda al que se quede en cama más tiempo, ya sabes con quién. Sí, también te ayuda. Ya con no las pierde, ya bendiciones. pierde todos los nervios. Con las bendiciones. Yo cuando conversaba con Alejandro le digo, ya nos vemos tal día, tal hora. Pucha, vos tenés que salir 2 horas antes porque don Alejandro es demasiado puntual. Le digo, ya lo conocemos y como muchos dicen, ¿no? Qué fregado, Alejandro. No, no es fregado, es una cualidad que lo que pasa es que nosotros creemos que es defecto. Pero la verdad es una cualidad que también te enseña porque uno, a veces ya llego, ¿no? Don Alejandro, estoy a media cuadrita y don Alejandro, no te preocupes, sigue nomás. Me dice, yo ya estaba ya a un paso prácticamente de la casa. Sí, ese es un gran ejemplo porque se llega lejos con la puntualidad. Y lo que nos ha enseñado también el respeto, ¿no? El respeto y la sencillez que te abre muchas puertas. ¿Tienes algún refrán, una frase que uses siempre o no? Sí, no hay mal que por bien no venga y que la sencillez y la humildad te lleva a grandes lugares.
¿Me permites una confianza? Tienes una gotita aquí en el cachetito. Déjame secarte a mí, por favor. Mira, me llevo un Es el poco. calor de la luz. Y de esa manera, Como yo soy caliente, entonces de esa la manera luz. me llevo algo de ella hoy día, ¿no? Me gano con algo, aunque sea con tu sudor. Pues. Muchas gracias, Un de verdad, gusto, estoy muy Yañita, de contenta, verdad. muy contenta, muy Un gusto alegre. conocerte y me imagino que vamos a regresar más seguido. Claro que Para sí. vernos en el escenario, detrás del escenario. Oye, ¿qué días descansas? La verdad, yo soy imparable. No de me gusta trabajar me descansar. refiero. No, continúo, siempre, ¿Qué siempre. vas al cine? Al cine me gusta ir los miércoles. Ya, Bueno, cuando se pueda, ¿no? Cuando se abra la temporada, la primera salida es conmigo, ¿ah? Genial, Invitación. nos vamos. Ok, Perfecto, gracias. cerramos. Pero no va ni Pili ni va tampoco nuestra Que no la vaya engreída, a ser, que no vaya a ser. la Jessie, la engreída de don Alejandro. Nos vamos al cine y después nos vamos al Pichito a comer un tacachito con Uy, Cecilia. no, con eso ya me conquistaste. ¿Ah? Perfecto. Se queda la futura señora Chacón. Nos vemos aquí en Purito, Perú. Igualito que tú.